Jin. Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Por fin, ¿eh? Con vino y cosas. Vino y cosas que parece ser que va hacia adelante, ¿no? El proyecto. Parece que sale Sí, adelante. sí, sí. Sí, Bueno, sí. es que lo hemos ido diciendo por las redes, pero el episodio piloto fue muy bien. Estamos muy contentos porque ha tenido muchas visualizaciones, la gente lo ha seguido, sobre todo que nos lo han ido comentando, ¿verdad que sí? Había gente que te decía a ti cosas, a mí, oye, pues no os ha gustado, pues se nota muy naturales, ¿no? O sea, mi madre decía eso. Estaba muy. Parecía dos amigos tomando el vino. Digo, bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Y sobre todo a mí me encantó lo de, ¿vais a sacar más? ¿Y Sí. cuándo vamos a poder escucharos? Y por eso estamos aquí. Claro, estamos aprovechando estos días tan fresquitos, que nos han tocado vivir. Mira cómo va. Aquí en la ola de calor, pero bueno, no Sí, sí, pasa nada. sí. Un día explicaremos también, siempre prometiendo cosas, explicaremos todos los entresijos de cómo se monta esto. Lo Pero contaremos. claro que sí. Pero pues hoy queríamos dedicar el episodio primero a un tema muy interesante, que es el tema de las serendipias. No sé si conocéis la palabra serendipia, pero como nosotros en el episodio piloto comentamos que íbamos a hablar de cómo nos conocimos también y por cómo ha surgido esto, pues queríamos que el primer episodio después del piloto fuera sobre serendipias. Y nos lo va a decir Sonia, ¿qué es esto de la serendipia? Pues serendipia, que aparte de que es una palabra que suena maravillosa, tiene una musicalidad genial, serendipia, tiene el origen en inglés, o sea, la palabra original es serendipity y fue acuñada por un escritor que se llamaba Horace Walpole, que en 1754 Ayer. escribió escribió una historia inspirándose en un cuento antiguo, que se llamaba Los tres príncipes de Serendip. Serendip es el nombre en árabe de Sri Lanka. Vale. Entonces, estos tres príncipes eran personas que resolvían todos los temas con mucha imaginación, con mucha creatividad, y entonces siempre observaban todo mucho, aprendían. Bueno, eso fue derivando en el significado de que una serendipia es un hallazgo. Es un Vale. hallazgo casual, es una cosa que no te esperas y que te encuentras cuando no lo estás buscando. Normalmente algo positivo, son Bueno, cosas está buenas. bien Una eso. serendipia es cuando hay un hallazgo que es positivo. Vale. De hecho, yo cuando preparábamos esto me acordaba de otro concepto también literario que a veces comentamos que pasa mucho si habéis visto telenovelas o si habéis leído obras de romanticismo o las óperas famosas, ¿no? De la época así del 19, que tenían lo que se llamaba la feliz casualidad, ¿no? Esto de que se encontraban la carta que probaba que era la hija perdida del conde de no sé qué, o que se aparecía de repente una criada que sabía que el otro era el heredero de no sé cuánto y tal, pero no siempre tenía por qué ser positivo, ¿no? A veces la casualidad, como en el joven, como en esta obra, lo diré, una obra romántica que me hace mucha gracia, Don Álvaro, La fuerza del sí, ¿no? Oh, Donde como, clásico. claro, pues ahí las casualidades son todas desastrosas y siempre van al tal, ¿no? Se le cae hay una escena buenísima, se le cae el revólver, se dispara solo y la bala va directa al corazón del que sería su futuro suegro y lo mata, ¿no? ¿Cuántas posibilidades hay de que ocurra esto? Ninguna. Pues ahí ocurría. Pues Ocurre. la serendipia es mucho mejor porque son casualidades poco esperables, pero que hacen que se nos solucione la vida de una manera feliz. Y Sí, nuestro encuentro, en cierta manera, fue pues una también, serendipia. efectivamente, fue una No nos serendipia. buscábamos No, y nos no, hallamos. nos encontramos gracias a la lectura, hay que decirlo, Sí, pero gracias a la librería On the Road de un Barcelona. saludo desde aquí, como siempre. Enviamos un saludo a Ángel, a nuestro librero de absoluta confianza. Todos los que estáis en Barcelona y cerca de Barcelona, acercaros a la librería, por favor. Está justo enfrente del Palau de la Música. Ajá. Es una librería con encanto, con magia, y os van a recomendar siempre libros que no son fáciles de encontrar. No, y además también tiene esta cosa, creo yo, del libro como experiencia general, ¿no? De vida, porque tienes los clubes de lectura, pero también se hace barrios, se hacen actividades, nos juntamos allí un grupo de personas casi diariamente, pues a comentar, a reflexionar, a hablar, o sea que es una vuelta alrededor de la lectura que no es solo el acto íntimo de la lectura, sino de compartirlo, ¿no? Y es Sí, muy se ha hecho interesante. como una comunidad. Claro. Ujú. Entonces,
en un club de lectura Ajá. fue donde ocurrió la serendipia que nos juntó a José Luis y a mí. Que yo no recuerdo qué libro era. Ostras, yo tampoco me acuerdo. Ay, Lo ay, estaba ay, pensando para decirlo, pero no soy capaz de acordarme. Yo no No sé recuerdo, si fue pero de los- puede 1984 ser, de porque es de Orwell. los primeros que yo empecé ahí. Yo creo que sí también. Y hubo mucha conexión. Ese fue muy bien, que de hecho aquí esta señora va a llevar un club de lectura donde está implicado 1984 y dos distopías más, ¿verdad? Dos distopías más, sí. Eso. Fahrenheit 451 y Un Mundo Feliz, 3 distopías. Y ella va a dirigir ese club y yo no voy a estar porque espero estar de vacaciones Bueno, y te mandaros un perdono. saludo desde allí. Te perdono. Pero va a ser muy, muy guay. Y entonces eso pues fue una serendipia el hecho de conocernos y han salido muchas cosas, ¿no? Han salido cosas, hemos vivido momentos muy bonitos, ya a nivel personal, porque se estableció una amistad. Los cumpleaños de José Lu son muy peligrosos y los cumpleaños de José Lu siempre salen cosas Bueno, increíbles. En el primero fue una boda, que nos invitó a su boda, sí, sí. con todo el subidón en el cumpleaños, que Total. fue maravilloso. Una boda preciosa, por cierto. Y en el segundo cumpleaños, así un poco loco, pues surgió la idea de los Sí, la podcasts. verdad Oye, que si sí. hacemos un podcast y aquí estamos. Y aquí estamos, efectivamente. Bueno, es lo que tiene hacer estas cosas, ¿no? Que si juntas personas muy distintas en un punto en común, Sí. pueden surgir estas serendipia. Yo siempre recomiendo a la gente que se apunte a lo que sea, a club de lectura o a cualquier actividad, porque lo que hace también es que conozcas gente fuera de tu entorno, ¿no? Esto lo hablábamos a veces con el hecho de las aplicaciones de citas. Me acuerdo que, sobre todo cuando empezaron, había mucho debate. Y bueno, yo conocí a mi pareja en una aplicación de citas y familiares míos se han casado, ¿no? Y también se conocieron por ahí. Y bueno, siempre decía lo mismo, que lo que te da la opción es de conocer personas. O sea, que se produzcan estas serendipias, ¿no? De conocer personas que no son de tu entorno. Porque si tú tienes, por ejemplo, un trabajo, en mi caso, de profesor, ¿no? Pues conoces muchísimos profesores, pero a veces cuesta salir de ahí, de conocer, Sí. pues, a arquitectos, a cerrajeros, a Pintores. a pintores, a lo que sea, ¿no? Y el hecho de ir a actividades como estos clubes de lectura o cursos o salidas, rutas literarias, ¿no? Que sé que también te interesan. Sí. Cualquier cosa que hagas te va a hacer entrar en contacto con personas que no son de tu círculo y te va a ampliar mucho los horizontes, que si no al final se vuelve muy, muy endogámico y se pueden producir esos encuentros Sí. fortuitos que estamos Y luego trabajando además hoy. pasa también otra cosa, que llegan a tu vida personas que de otra forma hubiese sido muy difícil encontrarlas. Claro. O sea, no te hubieses encontrado. Tú y yo no nos hubiésemos conocido. Bueno, O sea, hubiera era estado muy difícil, difícil. claro. Porque por tu trabajo, por mi trabajo, por tu círculo, por mi círculo. Pero ese punto de la librería, pues creó esta serendipia maravillosa de amistades súper bonitas como la que ha surgido aquí. Efectivamente. Es lo que hay. Entonces, yo quería también comentar si has tenido alguna serendipia más en tu vida. Sí. De estas de decir, ostras, no buscaba algo y ¡pam! Y apareció, ¿verdad? A ver, pues yo respecto a personas, sí, tengo una muy, muy clásica. Todo el mundo dirá, ay, pues la pareja. Pues no, eso no iba por ahí. No, yo tengo una amiga, mi amiga Silvia, que también le mando un saludo desde aquí, que el otro día nos vimos en Atenas. No es un sitio estupendo para encontrarse con alguien. Vamos a ver, ¿dónde se encuentra José Luis con sus amigas? En Grecia. ¿Por qué no? Voy a quedar en Grecia con una Claro, amiga. esto fue- Qué sencillo eres. Esto fue otra casualidad porque nosotros hacíamos el viaje de estudios Claro. de bachillerato en Atenas. Se lo dije a ella y dice, pues yo tengo vacaciones, puedo ir, os hago un poco de guía porque ella es fantástica, trabaja en el Museo de Cádiz, es una persona experta en museos, en arte, en arqueología. Entonces, genial contar con Buah, alguien el así mejor para que te Cicerone explique. del mundo, Claro. madre mía. Y el caso es que, claro, me preguntaban, ¿y de qué os conocéis, no? Y bueno, pues fue una serendipia increíble, ¿no? Porque en nuestro caso nos conocemos desde que yo tengo 18 años. Yo tenía 18 años, justamente, y lo sé porque yo estudiaba en Málaga y tenía que ir y venir cada día desde el piso que mis padres tenían en un pueblo cerca y tal. Y era el primer día, había llegado, y a la vuelta no sabía bien dónde era, si el autobús que yo tenía que coger era allí o aquí o allá. Entonces yo llegué a donde yo pensaba que era. Y estaba sentada allí una chica a la que le dije, oye, ¿este autobús va a Fuengirola, que es donde tenía que ir yo? Me dice, sí, yo también lo cojo aquí. Y hasta hoy. Es decir, nos sentamos juntos, nos pusimos a hablar, nos caímos Serendipia súper bien. maravillosa. Total, yo era recién llegado a la universidad de un pueblo con una maleta cargada de sueños, que se dice, ¿no? Venía de la provincia. Y ella pues ya estudiaba, empezaba el doctorado de Historia del Arte.
Y bueno, nos caímos súper bien y cada día ya pillamos todos juntos, quedábamos a tomar café, etcétera, etcétera. Y hasta hoy nos hemos seguido la pista siempre. Ha venido a México a verme cuando yo he vivido allí, ha pasado Navidades con mis padres, yo he pasado Nocheviejas con su familia. Y desde aquí le mando un beso muy fuerte porque lo nuestro fue una serendipia absolutamente maravillosa. Y Maravillosa. esperemos que siga siendo muchísimo tiempo. Pero para mí esa fue una de las casualidades, ¿no? Ese cruce con alguien que no hubiera conocido de otra manera y que me ha dado muchas satisfacciones en la vida. Así Qué que yo, bonito, qué bonita encantado. serendipia nos has contado. ¿Y tú qué? ¿Tienes alguna o Yo no? la mía va a ser laboral, fíjate tú. Venga, va. Porque yo hace ya ahora 3 años decidí hacer un cambio de vida por diferentes motivos. Y claro, con una edad que ya no era fácil encontrar trabajo, y hablaremos de este tema también, nos Claro. adelantamos, pero no era fácil. Entonces yo encontré un trabajo, una jornada reducida. Entonces hice una formación a través de este empleo. Y en Vale. esa formación conocí a una persona que es Maite, que es abogada y bueno, conectamos muy bien. Y un día que salimos a cenar, me comentó que ella estaba buscando a alguien que le ayudase en su despacho de abogados unas horitas por la mañana y tal, porque tenían mucho curro, no llegaban, necesitaba apoyo. Y yo le dije, bueno, yo estoy a 5 horas trabajando solo, tengo margen. Y me dijo, ostras, pues sería fantástico que vinieses a ayudarme. Y mi actual trabajo de las mañanas surgió por esta serendipia maravillosa de conocer a alguien en un curso, conectar y que en una cena saliese el tema. Claro. Porque también hubiésemos podido cenar sin hablar del tema. Claro, sí, sí, Quiero decir, total, o total. sea, las casualidades son varias. Y he encontrado un trabajo en el que estoy encantada de la vida, en el que he aprendido muchísimo. Mantengo una muy buena relación con Maite, por supuesto, que ahora es mi jefa amiga. También le envío un saludo desde aquí. Y la verdad es que una casualidad muy bonita. Sí. Fíjate que a veces se habla o se confunde, yo creo, el tema este de que a veces estar en el sitio apropiado y conocer a la persona precisa te ofrece una oportunidad laboral, en muchos casos, o de promoción, o de lo que sea, y se ve como enchufismo, ¿no? En cierta manera, o como hay gente que lo puede ver como que no es, pero yo creo que al final, bien entendido, el hecho de que tú conozcas personas que pueden ser, que sabes sus aptitudes, que son válidas y tal, y que te pongan en contacto con otra y se mueva el boca a oreja, Mm. al final no, creo que es aprovechar mejor el talento de las personas, ¿no? Y poder Sí, ayudar y crear una red de relaciones que no son solo laborales, no son personales. No sé cómo lo ves tú, pero sí que es cierto que ahí hay siempre como que se nos critica en España que somos muy de esto, y sin embargo yo creo que del es algo amiguismo, ¿te bueno. Un refieres? poco, sí, ¿no? Quizá. Yo creo que en muchos casos es, como dicen los ingleses, es un win-win, es un Ah, gana-gana. también. O sea, si tú conoces a alguien con el que conectas bien, que tú le ves unas posibilidades profesionales que puede encajar para trabajar contigo, ¿por qué no darle una oportunidad? O sea, Claro. puedes hacer una selección de personal perfectamente, pero al final hay unos, que es una cosa que se está validando cada vez más. El otro día, por cierto, lo hablábamos en mi trabajo, se están valorando cada vez más lo que se llaman las soft skills, Ah, lo que serían las capacidades personales. Es decir, tú puedes tener un currículum muy bueno técnico, pero unas aptitudes personales que no son suficientes. No eres proactivo, no eres comunicativo, no tienes iniciativa, claro. no tienes empuje. Porque la parte técnica, me lo decía el otro día, además, la persona que estaba haciendo la selección de personal, dice, la parte técnica la puede aprender cualquiera. Pero Ujú. esas soft skills, que son las que tú tienes como persona, esas no se aprenden, la tienes o no Claro. la tienes. Bueno, esto se ha hablado siempre también, yo que vengo del mundo del público y de educación y tal, pero siempre se ha dicho, y seguro que lo has oído, lo de puedes ser un gran investigador, puedes ser un genio en lo tuyo y no ser un buen profesor, porque no comunicas, porque no tienes empatía, porque no Efectivamente. sabes organizar lo que sea, porque es demasiado duro, demasiado blando, hay muchísimas habilidades, ¿no? Que Exacto, tienes que sí. trabajar. Entonces, creo que va un poco por ahí también. Y es Sí, cierto y más ahora que hay seguramente sobreabundancia de algunas personas, o sea, algunos perfiles laborales, este tipo de cosas tienen que valorar más, porque claro. lo podría hacer cualquiera, ¿no? Pues técnico, pero entonces tienes que valorar otras cosas, ¿no? Claro, y yo, por ejemplo, pues a veces estas relaciones personales que te llevan a una oferta laboral, yo no creo que sea tanto enchufismo, es lo que te digo, es un gano-gano, ¿no? Es un Mm, win-win. Tú ganas porque estás cubriendo claro, una plaza que la tienes vacante y yo gano porque he encontrado un trabajo. Entonces, bueno, pues ganamos todos, ¿no? sí. Bueno, No siempre funcionan, ¿eh? También hay que bueno, decirlo. claro, también, esto puede pasar que pierdas una amiga, ¿eh? Depende de cómo, porque Esto puede sí, ocurrir. pero esto también pasa con lo de Pero siempre, esto es la ¿no? vida, esto es la Claro, vida. y que a veces también te dice la gente, ay, no sé cómo,
¿cómo dices esto? Tal, digo, a ver, yo tengo amigos que adoro, pero no viviría con ellos, porque Ni ni viajaría con viajaría ellos. con ellos. Pues un poco trabajaría con ellos lo mismo. Me puedo llevar estupendamente contigo, pero casi que mejor que tú estés en un equipo de trabajo y yo en otro, porque vamos a chocar, ¿no? Efectivamente. Entonces, esto puede ocurrir. La cosa es cuando te sorprende, que tú esperas una cosa y es otra. En cualquier caso, yo creo que, como alguna vez me han preguntado, haces muchas cosas. Digo, bueno, es que yo creo que para que surjan las oportunidades tienes que estar en ellas. Tienes Es que decir, estar. tienes que estar en los sitios, ya lo hemos dicho alguna vez, creo, ¿no? Tienes Sí, que, lo verdad comentamos, que que lo tienes que comentamos, estar, tienes que sí. estar. Por esto, las serendipias se producen si estás estando encerrado en tu dormitorio viendo Netflix, no va a ocurrir, ¿eh? Un ratito bien, todo el día, ¿no? Ahí no va a llegar ni la oportunidad laboral, ni Claro, el amor de tu vida, ni tu claro, mejor amiga. No, no va a llegar, o sea, tienes que moverte. Pero sí es verdad que son serendipias por eso, porque surge algo bonito, claro. de casualidades. Hay de muy famosas, ¿eh? Hay Sí, 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 serendipias sí. muy famosas. Hemos pensado y hemos recordado algunas que quizá os puedan resultar interesantes. Hay una muy famosa que es la de la penicilina. Ah. Esta seguramente la sabrá mucha gente. Pues no creas que el otro día, en uno de los últimos días de curso, estaban ahí con un juego de preguntas y tal, porque el profesor había faltado, y salió el nombre que vas a dar tú, y ninguno sabía quién era. Y yo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué estamos enseñando aquí? ¡Socorro! Bueno, pues Alexander Fleming, que es Eso el es, señor que inventó la penicilina, estaba él haciendo unas pruebas en unas placas de cultivo y tal. Estas placas se infectaron con un moho Ujú. y de repente él observó que ese moho mataba las bacterias que tenía alrededor. Claro, Serendipia maravillosa, porque él pensó, ostras, ¿y si uso este moho para matar bacterias? claro. Y ahí empezaron todos los estudios hasta que llegó a desarrollar la penicilina, que no deja de tener una base en un moho, fíjate tú. Bueno, claro. Bueno, y además, Serendipia maravillosa. y aparte de serendipia, también nos habla de esta cosa que tenemos que tener, ahora que eso que vengo de Grecia, de la mentalidad clásica de sorprendernos por lo que ocurre, ¿no? Porque este señor podría haber dicho, ah, placas que se han echado a perder fuera y no haberlo pensado nunca, pero incluso, Observó. claro, incluso de lo que ocurre, tú tienes que, aunque sea básico, muchas veces tenemos que plantearnos, oye, ¿y esto por qué? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué no está ocurriendo? ¿No? Bueno, si te parece, yo digo la siguiente que teníamos, Dale, porque como es literaria me gusta lo mucho. sé. No, pues seguramente todo el mundo conoce a Frankenstein, ¿no? El famoso monstruo, o no monstruo, porque el título original era El eterno Prometeo. Prometeo es un personaje mitológico que no era un monstruo. Hay que leerla ahora y ya veréis por qué. Pero el caso es que es una obra de Mary Shelley, una mujer que se hizo inmediatamente conocida por esta obra, a pesar de que bueno, estaba un poco a la sombra del marido, que era un poeta que no tuvo tanta relevancia. Percy Shelley. Pero el tema es que, bueno, surgió de una serendipia porque ellos estaban todos con otras personas. Había una película sobre esto que creo que se llama Remando al Viento, lo Sí, podéis exacto, ver. en Remando al Viento. Eso es. Que Estaba Lord todos, Byron también en esta barca. efectivamente, que estaba Lord Byron, que por cierto hay una estatua preciosa que yo no lo sabía, lo descubrí en los Jardines Nacionales de Atenas. Tiene una Mm. estatua preciosa de Lord De Lord Byron. Byron, Sí, entre otras ostras. cosas porque Lord Byron, que era así, me estoy yendo, pero luego vuelvo, ¿eh? Lord Byron, que era así, de amante de la libertad y tal, decidió luchar por los griegos con las guerras que tuvieron con los turcos, etcétera, etcétera, por la libertad del país. Y entonces, bueno, pues Grecia le tiene ahí un reconocimiento en el jardín. Pero bueno, el caso es que estaban todos de vacaciones en un castillo, que me parece que era de Lord Byron, de hecho, y no podían salir porque había un tormentón increíble. Y a Byron se le ocurrió que cada uno escribiera un cuento de terror para luego leerlo al día siguiente y amenizar el... Como un juego. Se planteó Efectivamente, como un juego, era un ¿no? juego literario. El caso es que ahí Mary Shelley concibió la obra de esta obra. También hay una película sobre Mary Shelley que explica todo el proceso este, muy buena. Y de ahí surgió la idea de Frankenstein y luego la desarrolló hasta que publicó la obra que conocemos hoy. Pero surgió de esta casualidad de que por una tormenta no podían salir, se les ocurrió hacer este juego y su obra pues era la más interesante. Otra serendipia maravillosa. Ujú. Bueno, y ahora la siguiente, como historiadora del arte que soy, Ah, te toca a ti me esta. toca a mí. Bueno, hay un pintor que además me encanta, es un pintor norteamericano de la escuela expresionista norteamericana que es Jackson Pollock.
Y Jackson Pollock inventó una técnica que era el dripping. No sé Ujú. si visualizáis los cuadros de Pollock, pero son cuadros de grandes dimensiones y la pintura está como echada así, como manchas, o sea, es como, Gotas. sí, como goterones y los hilos, cuando tú tiras pintura, los hilos. Es un estilo muy, muy característico. Es decir, cuando tú ves una obra de Pollock, sabes que es de Pollock. Ujú. Es como muy personal de él. Bueno, pues la descubrió porque se le cayó pintura en un lienzo. Tenía un lienzo en el suelo, cayó pintura, entonces la forma que la pintura hizo al chocar contra el lienzo le encantó. Y a Ujú. partir de ahí empezó a trabajar y a experimentar con lo que era el tirar pintura, lo que era el goteo de la pintura, el dripping. Otra serendipia maravillosa. Sí, sí, sí. Además que en estas cosas como tantas, ¿no? El trencadís típico de Gaudí, del modernismo, las formas tan redondas de Botero y tal, o la literatura del Lorca, ¿no? Lo que hace grande a los artistas, que muchas veces llegan por serendipias a las cosas, por grandes descubrimientos, es el crear un lenguaje, como decías tú, personal, ¿no? Que es único. Porque si yo Exacto, ahora me pongo a hacer el dripping, me van a decir que parece un Pollock. O sea, lo exacto. que eso ya es suyo, aunque parezca una tontería porque ha No, hecho no, la es pintura, suyo, es pero no suyo. lo había hecho nadie, ¿no? No lo había hecho nadie. Y además, ya te digo, es como muy característico, o sea, es un polo que es un polo, que no puede ser de nadie más. Entonces, muy personal y muy pura casualidad. Mm. Y ahora también tenemos otra, que esto va a ser más para los amantes del cine, ¿eh? Soy tu padre. Que es la voz de Darth Vader, ¿eh? La famosa voz así susurrante, rasgada, profunda, cavernosa. Y que da un poquito de miedo. Da un poquito de miedo, pues esta voz de este personaje icónico de Star Wars fue también una serendipia. El técnico de sonido, que se llamaba Ben Burt, estaba jugando con un regulador de respiración de un equipo de buceo y al oír cómo sonaba ese sonido del regulador, pensaron que podía ser esa voz como ahogada del personaje y se ha convertido en un mito de la cultura popular ya, Efectivamente, evidentemente. sí. Soy Y tu súper padre. reconocible lo que Efectivamente. decimos. Ujú. Qué guay. Bueno, y la última que os vamos a contar hoy, hay muchas, ¿eh? La verdad es que nos ha costado elegir porque cuando empiezas o sea, cuando nosotros decidimos hablar de un tema y empezamos a mirar y a investigar de qué hablamos y empiezas a buscar información, te encuentras Claro. montones. O sea, es que yo no pensé que nos iba a dar tanto de sí. Y bueno, de la selección que hemos hecho, la última es la Torre de Pisa, la famosa Ajá. Torre de Pisa. Sí, sí. Esa inclinación de la Torre de Pisa la tiene desde los orígenes, porque el suelo sobre el que está construido es muy blandito. Vale. Se ve que hay agua subterránea, entonces no es un suelo que sea estable, sino que es muy poroso y muy blandito. No la habían acabado, que ya se les estaba torciendo Ah, mira. y decidieron dejarla. No quisieron corregir ese desvío. O sea, ese desvío que la torre empezaba a tener al principio era muy leve, ¿eh? Porque Claro, la torre cae claro. cada año está más inclinada. Creo que lo estaban intentando corregir para que no se les vaya Hombre, al porque suelo, habrá un momento que por física caerá, pueda caer. evidentemente. Y sé que han estado haciendo varias técnicas para que no caiga. Pero bueno, detectaron esa inclinación y no la quisieron corregir. Gran serendipia, porque se ha convertido en un Bueno, símbolo súper a reconocible. ver, yo aquí voy a decir que no sé si es una serendipia, porque no sé si es positivo el hecho de que haya montones de horteras haciéndose la misma foto, de la Aguantando la misma forma. torre. Por favor, desde aquí pedimos contención y son las 6, no la publiquéis. Ya hemos visto cientos, o Miles, como miles, diría alguna alumno, cienes y cienes cienes y cienes. y esto ya, para eso los que hacen ya como que es el miembro viril o que es cualquier cosa, que es una hortera. O sea, por favor, No, no al no. atentado estético de... Es un consejo que os damos, o sea, Total. vamos a darle calidad a las redes sociales. Si tenéis un perfil de Instagram, evitad este tipo de No, fotos no hace falta enteras hacerse la repetidas. misma foto que todo el mundo. No. Y si la hacéis, pues la guardáis. Pero bueno, la parte positiva de esto es que se ha En convertido un icono. en un icono, en un monumento muy visitado, que ha dado muchísimo nombre a la ciudad de Sí, Pisa. O sea, Pisa quizá no se conocería. sí. Ojo, el baptisterio es maravilloso. Las puertas del baptisterio de Pisa, te mueres. ¿A quién no le va a Pero, gustar un ¿a baptisterio quién no? ¿A quién no? para los cristianos romanos? ¿A quién no? Pero es verdad que lo que ha dado fama a la ciudad, lo que le ha hecho una ciudad importante y muy visitada, ha sido Sí, esa inclinación de la torre. porque de hecho ni siquiera es única. No sé si hay muchísimos edificios que tienen este problema de inclinación. Lo que pasa es que al ser una torre
Yo creo que es más evidente, pero Es muy visual. claro, por ejemplo, la gran catedral de la Ciudad de México, que es Sí, sí, gigantesca, he estado yo en el Zoco. claro, en el Sí. Zócalo, sí, pues se hunde cada año y hay que inyectarle, llaman concreto, cemento, porque se está hundiendo y pues pegar problemas de grietas, tal. Y es por esos suelos que allí pasaba lo mismo, es una masa freática bastante. ¿Sabes? Entonces pasa con muchísimos edificios. Lo que pasa es que en una torre, pues es muy significativo porque ves la inclinación. Tú en Sí. el gran conjunto de la Catedral Metropolitana no te das No, cuenta en México tanto. yo no la detecté, o sea, se nota Cuando un te poquito, fijas, es verdad, pero más que nada es como que está hundida, como que le falta la mm, parte de abajo a la claro, catedral, es como decir, ¿qué le ha pasado? Y es que se está como se clavando, va porque hundiendo. dicen que debajo de México había como una laguna, había Bueno, agua, es que, claro, de hecho, la canción mexicana famosa, Guadalajara es un llano, México es una laguna. por eso lo sé yo. Claro, no, porque allí, bueno, yo viví allí, porque no, si no lo he dicho, no me acuerdo, pero Sí, yo lo viví comentaste allí. en el primer Ya no sé ni lo que capítulo, creo. comento, no Bueno, paro de no pasa hablar, nada, no pasa nada. que tengo yo el don de la palabra Las o partes la maldición. interesantes, como que es que has vivido en México, no importa Esto no volverlo a importa decir. repetirlo. Esto es Y cultura, vivía en Ciudad de México, además. en DF. Entonces, claro, entonces gran parte de la ciudad era en realidad un lago que ahora lo que queda es Xochimilco, pero eso es que a lo mejor, no me acuerdo el porcentaje, pero un 15%, un 10% de lo que llegó a ser. De hecho, cuando los conquistadores, comillas, porque había, es una historia muy larga, pero había también muchas etnias mexicanas que acompañaban a Hernán Cortés porque se levantaban contra los teotihuacanos, que eso es lo que aprovechó un poco la avanzadilla esta española que llegó a Sí, México. sí, Pero, aliarse con pueblos que estaban claro, enfrentados a otros pueblos locales, que de ahí sí, la famosa Malinche, que era la sí. traductora, y la infame obra que ha hecho este tonto de Mecano, Mm, que no me acuerdo, Nacho Cano, mm, que ha tenido mucho éxito de público, no digo que no, pero muchísimas críticas por colonialismo, por la visión de Salvador del hombre blanco, por el papel romántico que parece Pocahontas la Marina, que fue pues prácticamente vendida como material de tal, bueno, en fin, usada como muchas otras mujeres, pero claro, aquí se hace un blanqueamiento absoluto, que luego musicalmente porque está genial, yo ahí ya, pero bueno, no entro es un poco. Bueno, creo que tenemos un tema en otros programas futuros que vamos a hablar de esto, ¿eh? La obra, el artista, mm, lo que transmiten las obras pueden estar muy bien hechas, pero no ser tan así. Y el caso es que era todo, estaba rodeado de muchos grabados antiguos, imágenes, era todo un lago y el templo mayor y la ciudad en medio, que era una de las dificultades de conquistar esta plaza y pues se consigue por barcas, etcétera, etcétera. Y hoy día no queda nada de eso, pero el nivel freático del agua sigue claro, está abajo y es debajo, sí, esponjosa la tierra y cuesta exacto, es blandita. claro, de hecho la zona más segura de la Ciudad de México, si vais, es la que está sobre la parte volcánica del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, es de los nombres difíciles, porque ese terreno sí que es. Porque debe ser lava, Claro, bueno, antiguamente, pero el caso es que es sólido. es Mientras sólido, que las partes que nada la laguna, cuando hay terremotos, que en México son muy frecuentes, sí, son las más propensas a que tengan problemas los claro, edificios, sobre todo los nuevos, ¿eh? Porque los coloniales siguen ahí, no se caen, pero los nuevos no duran nada. qué fuerte. Pero bueno, que eso, que se hunden algunos Sí, edificios. Pues la Torre de Pisa ahí está ahí va bonita. a estar. Sí, sí, sí. Y bueno, estas son algunas de las serendipías que queríamos compartir con vosotros. Seguramente tendréis algunas que nos las cuenten. Sí, mira, como vamos a ponerlo por ahí, nos podéis mandar algunas y si son interesantes, a lo mejor en el siguiente programa, en uno de estos, Las citamos, ¿eh? citamos Hacemos un algunas. resumen. Estaría muy bien, la verdad. Estaría muy guay. Porque seguro que tenéis alguna en vuestras vidas, estoy Claro, segura. sí, sí. Siempre, porque si lo piensas, todos tenemos algo. Bueno, de hecho, mira, puedo contar una que me pasó. Fue. Bueno, bueno, me pasó, formé parte hace nada. Estamos grabando esto después de que se han hecho las pruebas de acceso a la universidad, las famosas PAU. Nada, yo voy de vocal de centro, o sea, acompaño a los alumnos para que no estén solos si hay algún problema, se ha perdido un DNI, a Sí. alguien le da un poco de ansiedad, lo que sea. El caso es que una chica de otro instituto estaba delante de la puerta de exámenes, ya para los exámenes que pueden hacer o no, son voluntarios, de estos de subir nota, Sí. diciendo, no voy a entrar en geografía porque va a ir fatal, porque no he estudiado nada, Ay, pobre. porque no sé qué, yo no voy a estudiar lo que quiero. Y yo no la conocía de nada, pero esto que te surge aquí. Le dije, pero mira, tú entras, si has estudiado todo el año, algo sabrá. Y si no, pues te sale y tendrá lo mismo que si no entras, pero tú Claro, prueba no porque te pierdes puede ir bien. nada. Bueno, pues entró, yo ya la vi mal. Y el caso es que en la cena de profesores del otro día
me llega una chica, me llama y me dice, no sé si te acordarás de mí. Digo, sí, tú eras la que no quería entrar en geografía. Y dice, es la mejor nota que he sacado un 8, voy a estudiar lo que quiero, muchas gracias, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, Serendipia maravillosa. totalmente. Oh. O sea, que me hizo mucha ilusión, la Hombre, verdad que, sí. porque, Qué bonito. bueno, había participado en tal, pero es casualidad que estaba allí, casualidad que la oí, que me dediqué a decirle algo, o sea, que esto ocurre muchísimo y eso también, consejito que se puede dar, bueno, se puede participar, aunque a veces nos callamos, ¿no? En ciertas situaciones porque pensamos que no nos atañe, que no va con nosotros. Yo creo que sí, que siempre con respeto, por supuesto, pero sí que hay que intentar colaborar si uno ve que puede ayudar, ¿no? Sí. Si ves a alguien que está con el mapa perdido y no sabe dónde va, pues si te paras y se hace un cable, algo te va a devolver la vida, seguro de eso, Sí. ¿no? Y en estos casos, bueno, lo que decimos, para que se produzcan cosas también tienes que motivarlas, ¿no? Sí. Y hoy no estamos tan acostumbrados quizá a participar No. de lo que ocurre a nuestro alrededor, No, yo recuerdo pero hace, no sé, fue este invierno, a finales del invierno. Yo uso el transporte público a diario, viajo a ajá, Barcelona cada día, o sea, voy a Barcelona cada día en transporte público. Y volviendo un día de Barcelona, se sienta al lado una chica monísima, jovencita, llorando ay, pobre. como una magdalena. Y yo, o sea, yo me tensioné porque pensé, tengo al lado a una persona llorando como una magdalena, Claro. yo soy incapaz de ignorarla. O sea, es que no pude. Y entonces le pregunté, digo, ¿no estás bien? ¿Qué te pasa? Me contó su vida, que la había dejado el novio, que estaba destrozada, que necesitaba hablar y necesitaba hablar con un extraño. Claro, Estoy segura, porque yo no la iba a juzgar, ni le iba a dar opinión, claro. simplemente la iba a escuchar. Y hicimos todo el viaje, esto fue saliendo de Barcelona por la Diagonal, yo vengo desde Diagonal hasta la puerta de mi casa charlando con ella. Y cuando iba me lo dijo, dice, gracias porque me has salvado el poderlo contar. Pues estas pequeñas cosas que Claro. te Mira, cuestan. me ha Esto es recordado. humano, o sea, esto es ser humano. Pobrecita, sentada a mi lado llorando con el pañuelo. No la pude ignorar, Sí, no ahí me pude. recordaba esa frase de Marisa Paredes, maravillosa, en una película de Almodóvar, no me acuerdo ahora cuál era, pero que ella le decía a la otra chica, siempre he confiado en la bondad de los desconocidos, ¿no? Es verdad que con las personas que no conocemos o que recién conocemos, eso también está estudiado, que conocemos hace poco, te sientes como más libre de decir las cosas pues, porque Claro, no hay mochila, claro. no se sabe quiénes somos, entonces podemos explicar las cosas de otra forma, ¿no? Y sobre Y todo no te van a juzgar, ni van a claro, opinar, ni van a poder emitir un juicio de valor, porque no te conocen. mm, Solamente van a tener la información que en ese momento les vas a dar tú. claro. Entonces es muy cómodo contarlo desde tu punto de vista sin que el otro sepa nada. Y a veces ayuda mucho. Yo a esta chica sé que le ayudó a hablar conmigo. Ya ves, no pude hacer nada, pobreta, siguió llorando. Sí, Yo me fui y ella siguió llorando, probablemente lloró días, porque estaba destrozada. Pero fue bonito el sí, darle ese apoyo, no cuesta nada. no, yo creo que es eso, que tenemos que implicarnos más. Es verdad que a veces te puedes llevar alguna chapa. No pasa nada. Bueno, pues no pasa nada. Mala suerte, no sé cómo decirte. Pero en este caso, una persona llorando, una chica apurada en la puerta de las pruebas de la PAU, ¿qué te cuesta tú como profesor acercarte y Sí. decirle, oye, Y aparte, es que lo ves en vídeos, en tontas, ¿no? El otro día, pues se caía, había un vídeo de una cámara que se caían todos los platos, tal, bueno, aparte de que se graba y se pone en la tele porque hace sí, gracia, sí, pero claro, la pregunta que yo hacía era, ¿por qué no se levanta nadie? Es decir, se acaba de caer ayudar, una persona, se sí, le ha quedado todo por el suelo y la gente estaba así y una grabando. mirando, Bueno, y para eso es los que están grabando. Y claro. dices, a ver, Y ¿qué si te estás levantas a haciendo? ayudar, Sí, claro, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que tenemos que crear estas situaciones también para que se den las serendipias o sí, para que, sí, o simplemente para tener ética, ¿no? Es sí. que tenemos que, perdón, tenemos que participar. Y ser Es humanos. verdad que a veces te puedes llevar a algún chasco, porque mira, a mí me pasó también, que esto pasaba mucho también antes y se ha perdido, ¿no? Lo de educar, lo que todos educamos, ¿no? Mm. A los niños no son de los padres, son en ese sentido, sino que son de la sociedad que De los la sociedad crían, en ¿no? general, sí. En el sentido de cómo se comporten. Y me acuerdo que estaba en una oficina de educación, creo que era, y había unas escaleras que ponían no pasar. Y el niño no paraba de. Había un niño de 3, 4 años, 5 años tendría, de subir por las escaleras, tirar un juguete para abajo, volver a subir, bajar, tal. Y casi, bueno, le iba a dar con el juguete ahí en la cabeza, ¿no? Y entonces, nada, yo, pues con toda mi tranquilidad, niño, no se puede subir, deja de tirar eso que le vas a dar a alguien. Bueno, llegó la madre que me quería comer, que hasta entonces no se había dado cuenta, ¿eh? De que el No, niño o sea, hacía el niño tal. estaba haciendo cosas, pero la Claro. madre no lo había visto. Y entonces tuve que explicar a la madre que, a ver, si su hijo está por la escalera, que además se puede caer y abrir la cabeza, mejor que alguien
alguien, Pero tal. hay un cartel que pone no pasar. O Claro, sea, la y madre segundo, sabe leer, el niño no sé, pero claro, la y madre segundo, seguro. que si está tirando, no me acuerdo qué era, un camión o una cosa pesada, desde arriba y le puede dar a alguien, pues alguien se lo tiene que decir. Si no son sus Claro, padres, los demás no. Pues en un restaurante, ¿no? Cuando le dices, si tú ahora le dices a un niño que deje de dar gritos, pues el padre te come, pero en sí. realidad, bueno, hay algo ahí educativo que tenemos que ejercer todo. Sí. Yo tengo una amiga que tiene un restaurante y dice que es alucinante el poco caso o las pocas llamadas de atención que hacen los padres a los niños que están corriendo y les dice, no corras por aquí, que están los camareros y les puedes Y los dar y que padres se se te caiga la ofenden. Y bandeja los encima. padres Y ofendidos. claro, es que son niños. Bueno, No, por no, eso. perdona. Pero es que más la idea está, es que son niños. Bueno, son niños y por eso hay que educarlos. Claro. Pero un adulto sí que te puede dar más cosas, llamar la atención por algo que obviamente debería manejar. Además, yo creo una cosa, o sea, hay entornos y escenarios en los que quizá los niños no tendrían que estar. Bueno, eso ya ni te cuento, ¿eh? Ni Porque te yo he sido cuento. madre, he tenido dos niños pequeños que eran muy trastos y muy incontrolables. O sea, ya me podía yo enfadar, ya les podía reñir, eran muy complicados. Yo había sitios a los que decidí no ir. Claro. Por no molestar a los demás, por no cabrearme con ellos, por no tener un conflicto continuo. Mis hijos no podían evitar ser activos. No, no lo podían evitar las criaturas. Por mucho que yo les dijese, oye, y educaditos están, ¿eh? Sí. Pero no era fácil. Claro. Entonces yo ir a un restaurante a cenar, un restaurante donde hay parejas, donde hay grupos, con dos locos, corriendo como locos, gritando como locos, yo lo evitaba a los demás, me lo evitaba a mí y se lo evitaba a los Ibas al niños. McDonald's, ¿no? Claro, y se lo evitaba a los niños que estaban en un entorno que para ellos era hostil. No Bueno, era un sitio en el que los niños estuviesen a gusto. Busquemos para ellos también bueno, planes. efectivamente, ¿no? Y que al final yo me acuerdo de estar, creo que era una ópera además, y tener, le habían traído a un niño, pues tendría 7 8 años, que lo tenía detrás, no para de moverse, pero no era culpa suya, porque claro, con 7 años, pues les puedes llevar a programas de ópera que hay Para infantiles, niños. que duran menos, que son por la Exacto, mañana, pero exacto. a ver, meter a un niño a ver Tristán y Isolda 5 horas con 7 años, hombre, a lo mejor te ha salido un hijo superdotado melómano, pero No es lo normalmente se va a normal. mover y se va a aburrir Claro. con razón, ¿no? Igual que pues hay personas que van a los teatros, lo que sea, no sé qué, enfermísimas y están tosiendo, pero no una tosecita, sino que están ahí, A mí porque me están pasó. malos, Nos están pasó, ¿eh? enfermos. Dice, pero no venga, la tu entrada, pero es que no estás dejando. De hecho, yo recuerdo al gran Sacristán, creo que fue, ¿no? Sí, parar y decir, bueno, cuando se le pase el ataque de tos a esta persona del público, continúo, porque no se podía A mí concentrar me ya. pasó también Entonces, con Lolita, haciendo la obra de Poncia, ¿puede ser? Poncia, de Vale. Lorca, bueno, basada Sí, en sí, la casa sí. de Bernarda Alba de Lorca. Y también fue yo nunca había estado en una obra de teatro así, nunca. O sea, nunca había visto un público tan malo, no voy a decir dónde, porque no quiero crearme enemigos, pero toses móviles que sonaban, pero no una tos ni dos, o sea, es que tosían 8 9 10 personas a la vez. O sea, fue horroroso. Y cuando acabó la obra lo dijo ella, Sí. me lo habéis puesto muy difícil. O sea, me ha costado mucho concentrarme, me ha costado mucho poder, porque además es un monólogo ella sola en el Sí, sí, escenario, yo lo he visto también, sí. que la obra es tremenda y lo hace muy bien. La pobre le dieron la obra. Y yo pensé lo mismo, digo, ostras, si tienes, porque no era o sea, eran 7 u 8 personas tosiendo todo el Bueno, rato, no una tos, todo pero el esto, rato. esto pasa mucho. Estás enfermo, no Claro, y vayas. sobre todo pasa mucho cuando actúan personas famosas. O sea, yo recuerdo en el Festival de Teatro de Mérida, que también eso era en verano, si podéis ir, es chulísimo. Mm, Actuaba ya hace tiempo Paco León, que estaba en la cima de la fama, sigue siendo famoso, pero entonces acaba de terminar ahí o algo así, era muy famoso muy famoso, sí. el personaje que hacía. Y fuimos a ver una Lisístrata, que es una obra feminista y tal, bueno, que hoy leemos feminista, es una obra griega de antigüedad clásica, pero es esta donde las mujeres se ponen de acuerdo para no tener relaciones con sus maridos mientras dure la guerra, Los porque quieren, castiga, porque están hasta las efectivamente. narices de Y el ellos. personaje, Paco León hacía de Lisístrata, se trasvestía en el Ujú. escenario. Y era muy divertido, yo lo entiendo. Pero ¿qué ocurre? Muchísima gente compró la entrada porque era Paco León. Y entonces entraba en escena y le gritaba guapo, o comentaba la jugada porque no estaban acostumbrados a ir al teatro y nadie le había explicado, ¿no? Y, y- Y es un y, clásico, es una claro, obra bueno, clásica. y es muy No es un divertida y te monólogo, puedes reír mucho, pero pero, no es un monólogo pero cada vez que. participativo. Claro, efectivamente, ¿no? Y el otro día que fui con unos alumnos fuera de horario, había una representación de Bernarda Alba precisamente, a la que estábamos con Poncia, y bueno, se me apuntaron 15, compraron la entrada y fuimos a verlo. Pasaba también un poco eso, es una obra muy famosa,
Y entonces había gente que eso que comentaba, mira, ahora está limpiando. Pero, ¿por qué dice esto en voz alta? ¿Por qué comenta la obra? Bueno, No la gente comentes tiene la que... obra. Claro, la gente tiene que aprender. Eso no es una serendipia, ¿ves? Es una No, infeliz casualidad en es una este caso. casualidad mala. Cuando te pasa esto es malo. Claro, pero yo creo que se ha perdido un poco esto de que la gente sepa dónde va y qué hay que hacer. No se Claro. trata de tener una etiqueta, pero pues tú tienes que saber, yo qué sé, cuando vas a ciertos conciertos que no se aplaude cada escena, se aplaude en ciertos momentos, lo que sea. Tienes que saber que no puedes molestar, no puedes comentar lo que se está diciendo. Pero la gente Sí, ve esto hay un como... mínimo, hay un mínimo. Y con los móviles pasa muchísimo que además Uf, ya te avisan al yo principio no de la puedo, con obra. esto no puedo. Y a todos nos puede pasar que se nos olvide una alarma o lo que sea, y tal, pero cuando le pasa a tanta gente a la vez, es Sí. como, "Venga". Yo ya os digo, nunca en la vida nos había pasado. Además, fui con varias personas bueno, de nuestra comunidad de On the Sí. Road, gente que es de ir al teatro mucho, y fliparon. Dijeron, es que nunca me había pasado esto. O sea, alucinante. Bueno, seguramente es eso, porque Una con... serendipia de las que no es buena. No, Está fea, está fea. esto no, te deja un mal recuerdo. Sí, sí, pero yo creo que es por eso, porque son actores o personas que son muy conocidas, entonces la gente va, pero no No tiene sabe dónde va. no sabe Eso es verdad. cómo tiene que comportarse. Y volviendo un poco a los niños, pues es eso, hay que darle a hay que culturizar a los niños, pero de hecho hay mucha polémica también con esto de que haya hoteles o restaurantes o tal que no permiten entrar a niños. Los adults only. El Efectivamente. mejor invento de la Ah, historia. a ver, yo entiendo la crítica, pero a mí también me relaja mucho. Ahora, también digo, si yo voy a un hotel con piscina, en plan salón, familiar, lo que sea, sé que va a haber niños corriendo y me toca aguantar. Igual que Efectivamente. ya también tengo que saber que hay espacios donde hay niños. Si voy a un Efectivamente. parque, va a haber niños jugando a la pelota. Pero Es decir, entonces así. Pero está muy bien que haya oferta para todos Claro. los públicos. O sea, hay oferta para familias con niños que tienen todo el derecho del mundo de ir de hoteles. Claro. Cuidado, que no me Claro. malinterpreten, de ir de hoteles, de piscinas, de restaurantes. Pero también tenemos derecho los que ya no nos movemos con niños, porque ya lo hicimos y yo Claro, ya claro. no voy a volver a eso, de estar en calma. Claro. Eso es bueno, eso es diversificar la oferta. ¿Qué hay de malo ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si eso es buenísimo. Sí, la verdad que sí, que cuando pasa eso, pero que sé que ha habido mucha polémica porque hay gente que tal. Y luego entramos también en estas cosas, ¿no? De cuando se usa, bueno, nos estamos yendo ahí a todo, pero como se nos ocurre, cuando se usa el Vamos sobre tema, la marcha. sí. Cuando se usa el tema de los niños para prohibir cosas, porque no sé si has visto también, como estamos en estos días de orgullo, todo lo que ha pasado en Hungría y tal, con el tema de que se prohibía la marcha del orgullo. No sé si lo has visto, porque además la excusa que da La excusa es es vergonzosa. que hay que proteger a los niños, pero bueno, proteger a los niños de ti, ¿no? Deberíamos protegerlos con tu mentalidad. ¿De qué estamos protegiendo a los niños? Es que no. ¿Qué tiene de malo una manifestación por los derechos de las personas? Que es Bueno, que no es más. y que de entrada ya ni siquiera, incluso aunque yo he entrado en polémica a veces de si las manifestaciones o los eventos gloriosos son excesivos, si persiguen lo que dicen que persiguen o son muy exhibicionistas. No, pues nosotros podemos discutir el qué de muchas maneras, si esa es la mejor acción o tendríamos que hacer ahora otra. Eso es otro tema. discutible. Eso es otro Pero tema. ya esto es que ni siquiera tiene que ver con el mundo LGTB, No. sino con la libertad de expresión y el derecho a Exacto, manifestación, exacto. que son derechos humanos y que en este caso, porque este colectivo me atañe a mí, Hombre, ve por mí, evidentemente. Y a mí porque tengo muchos amigos en el pero colectivo. mañana puede ser otro colectivo, ¿eh? Claro. Es decir, el tema es que hay personas que piden un permiso para hacer una manifestación a la cual tienen derecho y se les niega, en este caso por motivos ideológicos, pero si empezamos a permitir que se prohíban derechos fundamentales en función de esta ideología y con estas excusas, Y en el caso de Budapest voy más allá. Es decir, se prohibió esta manifestación, pero se autorizó una de la extrema derecha, con el mismo recorrido, con el mismo recorrido. para O que sea, se a pegaran. gente que tiene posturas nazis. Entonces, ¿qué prefiero yo que mi hijo vea? Claro. O sea, ¿de qué tengo que proteger yo a mi hijo? ¿De una manifestación de personas que están reivindicando sus derechos o de unos pensamientos que son nazistas? Porque yo como madre voy a protegerles de eso, no del otro. Claro. No, Ahí lo dejo. Claro, y que además, cuando se dicen estas cosas de cualquier cosa, porque yo qué sé, en la manifestación del orgullo en Madrid, pues puedes ver colectivos de personas de LGTBI nudistas y tal, y van desnudos, pues, ese trozo, por ejemplo, y esto te puede parecer bien o mal, ¿no? Pongo este caso porque ahí podemos entrar a lo mejor en el debate de si esto se adecua para cierto público o no. Pero es que tú como padre tienes el derecho a no llevarlos ahí o a ver otra cosa, o sea, nadie te obliga, Nadie no te te ponen obliga a allí estar ahí. con una cadena a mirar la manifestación. Es decir, que entonces Pero además, no tenemos por qué tratar a la gente de idiota. no, y te digo más, o sea, los niños
no nacen con prejuicios. No, claro, O sea, los niños no ven a un señor desnudo y piensan que eso es malo. claro. Ellos de forma espontánea, ¿no? Los niños ven estas cosas malas porque alguien les ha dicho que eso es malo. Mm. Fíjate que además hay una Cuidado, cosa, ¿eh? O sí, sea, los niños no nacen odiando, no sí. odian a Y nadie. fíjate que hay una cosa incluso bíblica en eso, porque cuando Adán y Eva viven en el paraíso muy bien y pecan, lo que pone literalmente es que tomaron conciencia de que estaban desnudos. Lo dice así. Hasta ese Hasta ese momento momento, no eran conscientes, o sea, no había malicia, no porque no había había. nada malo en ello. Efectivamente, y es simbólico, pero nos Claro, habla de que esto es una cosa aprendida, una cosa que nos efectivamente, transmiten, ¿no? Y he puesto efectivamente, este caso porque a lo mejor puede haber debate, pero eso, podemos debatir el qué. Pero precisamente en una manifestación o en un acto libre, pues la gente que puede ir, gente que puede no ir. no Incluso vayas. si tú quieres criar a tus hijos desde la homofobia más absoluta, aparte de ser un peligro público, tienes derecho, lamentablemente, y puedes no llevarlos ahí, llevarlos a centros donde no se hable de esto, etcétera, Exacto, etcétera. exacto. Pero lo que no se puede es limitar. Ni prohibir la manifestación. Efectivamente. Entonces, desde aquí, un abrazo muy grande a toda la gente que se jugó el tipo yendo allí, que ha sido multitudinario, Ha ido muy bien al ha final ido muy porque no bien. hubo el más mínimo problema, que daba un poquito de miedo, no sabíamos cómo iba a reaccionar, Claro. no se sabía cómo iban a reaccionar las autoridades, la policía y tal. Pero la verdad es que se ha respetado, ha salido todo bien. Bueno, y Bueno, un éxito. de hecho, a ver si un día hablamos también de esto, porque Sí, lo haremos. ahora, por ejemplo, el tema violencia, bueno, sabemos que en bares, en discotecas, en sitios de ocio, pasan cosas, ¿no? Van saliendo en la noticia. Normalmente en sitios donde van muchas mujeres y donde vamos muchas personas del colectivo LGTBIQIA+, que ahora tiene más letras, curiosamente no está pasando. Entonces, a ver, ¿dónde está el problema que tenemos que afrontar? Porque está pasando, Hablaremos de este claro, tema, porque esto es un interesante. claro. No sé cómo vamos de tiempo, porque Pues yo yo me creo lío que ya aquí de charla. llevamos ratito ya. Sí, ¿no? Sí, Bueno, vamos a yo despedirnos. creo que sí. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. Bueno, El vino estaba estupendo. es lo mejor que se puede hacer cualquier día. Compartid las serendipias, que nos hará mucha ilusión leerlas, si Sí, os, sí, por si os favor. animáis. Y también, pues eso, si nos escucháis o si nos veis en YouTube o lo que sea, ya sabéis que lo mejor que podéis hacer por nosotros, aparte de decirnos qué os ha parecido, es compartirlo. ¿Verdad? Sí. Pasárselo a la gente, que se mueva un poquito, a ver si podemos seguir haciendo esto mucho tiempo, porque la verdad es que lo disfrutamos y creo que salen temas interesantes, ¿vale? Bueno, Un placer. un placer y hasta el Sí, sí. siguiente. Hasta el siguiente.